nuevo episodio del podcast Plática Normalista. El día de hoy vamos a hablar de un tema que todos conocemos, pero no hemos indagado lo suficiente. Este es más que un tema, es un derecho. El tema es el derecho a la vivienda. Pero para empezar necesitamos saber bien qué es el derecho a la vivienda. Según la autora Carla Escofier, una vivienda no es una casa, de la misma forma en que la escuela no supone en sí la educación, o un hospital no conlleva por sí solo la salud de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que ejercer el derecho a la vivienda no se refiere a tener nada más un lugar donde vivir, un lugar donde dormir, sino que esta casa o este hogar cumpla con los estándares mínimos de calidad para que esto le asegure a las personas el tener un lugar que les brinde seguridad, paz y dignidad, y en este lugar ellos pueden desarrollarse de manera íntegra y estar protegidos de los peligros tanto climáticos como estructurales. Esta información no es como que la estemos sacando de la manga, sino que se sustenta bajo el artículo 4, el cual establece que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Aunque México ha tratado de obligar a los estados a que se cumpla con este derecho, la realidad es otra, pues llevado a la práctica no se ve, como lo dice Maribel, no se ve ese derecho que estemos ejerciendo. Sí, pues de hecho en México la situación es muy difícil hablando respecto al derecho a la vivienda. O sea, sí hay familias que tienen su casa, que tienen donde dormir, pero no cumple con los estándares ni con la calidad que nos está mencionando Ale. No tienen los servicios básicos, que son públicos, las estructuras no son las adecuadas. Entonces sí, o sea, en México es difícil llevar a cabo este derecho como debe de ser. También el ejercer el derecho a la vivienda puede hacerse de distintas maneras. El derecho a la vivienda no significa tener una casa propia. El derecho a la vivienda significa tener un hogar, tener una casa, tener donde vivir, pero que te ayude a desarrollarte. En esto, a lo que me refiero, de esto se deriva la vivienda informal. ¿Qué quiere decir esto? Las casas, asentamientos urbanos que no están en condiciones para habitarse. También el que cuando tú compras una propiedad o una casa que no tienes una tenencia. ¿Qué es esto? Un papel legal que te asegure que esa propiedad es tuya. Al igual que cuando rentas una casa y estás viviendo en ella, la mayoría de las veces en México pasa de que te rento la casa, pero de que nada más vengo por la renta, pero no existe un contrato. Entonces eso es la vivienda informal, cuando no hay una tenencia, algo que te asegure que esa casa es tuya porque la estás rentando o porque es de tu propiedad. Esto va muy de la mano con el acceso desigual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya lo habíamos visto que los estados del sur de México, como lo son Chiapas y Oaxaca, tienen un acceso más limitado a este tipo de viviendas que cumpla con los lineamientos que ya mencionaste, ya que el 90% de la población tiene problemas económicos. Sí, esto, hablando de lo económico, es muy difícil acceder a una vivienda. ¿Por qué? Porque ya es muy difícil que alguna persona tenga el suficiente dinero para tener una casa propia, ya sea para rentar o para comprar una casa, que es muy difícil. Uno como joven tiene que pasar años o trabajar o buscar muchas maneras para poder tener un lugar donde vivir. De igual manera hay familias numerosas que batallan demasiado al conseguir una casa. Lo económico es un tema muy crucial en México, ya que pues un salario mínimo no te ayuda a tener una vivienda, ni siquiera una vivienda no digna ni digna, o sea, no puedes tener una casa. En estos tiempos es muy difícil el acceder a este derecho y es lo que queremos hablar, porque es muy difícil poder llegar a esto empezando desde el factor económico, que las viviendas, el precio de las viviendas, el precio de las rentas son elevados y es muy difícil que una persona común, una persona de clase media pueda acceder a ella. O sea, son solamente personas que tienen mucho poder adquisitivo los que pueden tener esas viviendas. Entonces, eso viene con la desigualdad y con los factores económicos. Muchas de las veces las calidades de las viviendas que se quieren o se pueden acceder son casas que no cumplen con los lineamientos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo vemos aquí en la ciudad de Saltillo, hacia el sur de la ciudad. Son casas que no cumplen con los lineamientos, ya sea desde la construcción. Hay casas que nosotros podemos ver, incluso caminando yendo hacia el sur, como ya lo mencioné, podemos ver casas que están construidas desde láminas, tejabanes. Son casas que no cuentan con los accesos básicos que todo el mundo debería tener. Vamos a mencionar un poquito algunos de los retos, dos en específico, de los retos que tiene el derecho a la vivienda actualmente. Uno es la urbanización
urbanización acelerada. Creo que esto también provoca mucho que los precios de las viviendas se eleven demasiado. Sí, aunado a la urbanización, también nos damos cuenta que la mayoría de las casas que están haciendo nuevas o condominios son afuera de la ciudad, son los alrededores de la ciudad. Entonces, aparte de que es casi inaccesible por el precio, también llega a ser inaccesible en cierto punto por la poca cercanía que se tiene cerca de tiendas, de supermercados, de cosas básicas, inclusive de los trabajos, de las escuelas. Entonces, aparte de que los costos están muy altos, también están muy lejos de lo que ocupamos llegar, a donde ocupamos llegar. Una de las cosas que tenemos presentes en la ciudad de Saltillo, gracias a la urbanización, son los problemas que representan las viviendas que se están construyendo, como lo son los condominios hacia el norte de la ciudad. Estos condominios, tienen dimensiones que son habitables, vaya. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuentan con un espacio suficiente, que no solamente la habitación es la misma que la cocina, es la misma que la sala, que a veces esto presenta muchos problemas dentro de nuestra propia ciudad y, como ya lo mencioné, son precios mucho elevados para la población normal o con una economía moderada. Otro de los retos también es la poca difusión que se les da a las políticas que promueven el derecho a la vivienda. Muchas de las veces nosotros como jóvenes, incluso personas adultas, no están informadas y piensan que el derecho a la vivienda es solo tener una casa, cuando conlleva muchísimo más que solamente vivir en algún lugar. A veces creo que pensamos solamente cuando nos hablan de vivienda, pensamos en Infonavit, pero realmente no conocemos mucho de las políticas que este tiene para nosotros. En el año 2024 se hizo una nueva política en donde podías, con una persona más o más personas, juntar los puntos de Infonavit para acceder solamente a una vivienda. Esto nos hace ver que el acceso a las nuevas casas no solamente depende de una persona, sino que ya se necesita más de una persona para poder adquirir o comprar una casa nueva. Esto nos hace ver que la realidad actualmente ya quiere decir que no podemos acceder solamente una persona a las viviendas, sino que ya tienes que tener amigos de confianza, porque no vas a prestarle tus puntos a cualquier persona, sino que tienes que hallar personas con las que puedas adquirir esa casa, e incluso va a ser un problema a largo plazo. El hablar de estos retos nos hace entender la necesidad de atender la regularización de la construcción en lugares bien ubicados y garantizar créditos accesibles para todas las personas, para que todas tengamos la manera de poder ejercer este derecho a la vivienda. En conclusión, nos damos cuenta que efectivamente el derecho a la vivienda existe, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para que se garantice este derecho, ya que, como mencionamos, las desigualdades, los altos costos y la mala calidad de las viviendas son problemas que siguen, son problemas que aún existen, que aún están presentes en nuestro entorno. Entonces, si siguen habiendo estos problemas, es imposible que el derecho a la vivienda sea garantizado o sea ejercido como debe de ser. Esto fue todo por nosotros. Nosotros somos Alexis, Alejandra, Maribel y los esperamos en el siguiente episodio de este podcast llamado Plática Normalista.